¿Cuántos realmente sabemos que Yahweh tiene un plan para nuestras vidas y que hay un propósito para cada uno de nosotros? ¿Cuántos creemos la palabra de Yahweh? Amén. Hablábamos que realmente que Yahweh, si Yahweh se manifestará, y déjame dar un resumen y con ello terminar el mensaje que había empezado la semana pasada. Si Yahweh realmente va a mostrarse al mundo, lo hará a través de un pueblo que le cree precisamente al Padre con toda su alma, con todo su corazón, y que de nuestras vidas saldrá esa imagen. Tú y yo somos portadores, vamos a llamarle de esta manera, portadores de la imagen de Yahweh en nuestras vidas. Y cuando hablamos de Yahweh estamos hablando del nombre de nuestro Padre, que aún por no entrar en muchos detalles, si tú y yo vamos a los manuscritos más antiguos, podríamos darnos cuenta, no es ni la palabra Jehová como está escrito en el Antiguo Testamento, sino que hay algunas traducciones, ¿verdad?, que hunden dentro de los escritores del Nuevo Testamento. Cuando habla de bendito, que es el nombre de Yahweh, dice bendito sea el nombre de Jah, ¿verdad? Lo encontramos con la letra J a H, pero hace referencia, ¿verdad?, al nombre corto de nuestro Padre, de Yahweh, entendiendo que la letra J no vino a ser introducida hasta el siglo XVI. Por eso cuando habla, ¿verdad?, bienaventurado, dice sea el nombre de Yahweh o bendito sea Jah, entendemos que es Yah, ¿verdad? Y eso nos da una seña, una muestra que el nombre de nuestro Padre, de nuestro Creador, es el nombre de Yahweh. Aun cuando tú y yo hablamos respecto a ello, podemos entender que es el nombre de Yahweh, es Yah, es el nombre corto o la forma corta del nombre de nuestro Creador. Aun cuando tú y yo expresamos y decimos aleluya, ¿verdad?, que la palabra más correcta es aleluya, estamos diciendo alabado sea el nombre de Yah. Cuando decimos aleluya, estamos declarando con nuestros labios o con nuestras bocas que bendito es el nombre de Yahweh, ¿verdad? Qué importante poderlo entender y saber que aún dentro de ello es algo que nunca ha sido cambiado. Donde quiera que tú y yo nos encontremos, aleluya seguirá siendo la misma palabra, tanto en inglés, en español, tanto en algo, porque es una palabra hebrea que habla de reverencia, de alabar y exaltar el nombre de Yahweh. Por eso cuando con nuestros labios declaramos y decimos aleluya, estamos diciendo abiertamente de nuestras bocas y de nuestros corazones, bendito sea o alabado sea el nombre de Yahweh, ¿verdad? Porque estamos declarando el nombre corto de nuestro Creador. Y el mundo, si Yahweh se va a revelar al mundo, sabes que lo hará a través de nosotros. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, si Yahweh se va a mostrar al mundo, o si el mundo lo va a conocer, lo hará por medio de ti y de mí. Lo hará por medio de cada uno de nosotros. Si el mundo le conocerá a Él, le conocerá porque tú y yo portamos y cargamos la palabra o la imagen de Yahweh en nuestras vidas. De la misma manera, si el mundo le conocerá a Él, será por medio de nuestras vidas. Pero también si el mundo se decepcionará de Él, se decepcionará a través de nuestras vidas. Porque tú y yo somos los encargados o somos los embajadores del reino de Yahweh. ¿En dónde? En esta tierra. Jorge decía algo muy importante. Mientras él hablaba acerca de lo que es de un espíritu de depresión, de ansiedad que ha querido venir sobre el pueblo. ¿Y cuántos realmente creemos la palabra de Yahweh? ¿Y cuántos realmente creemos a esa palabra de decir, ahora tú y yo caminaremos en victoria? Y esa es la manera en que tú y yo caminaremos, dejando a un lado toda la ansiedad, toda la depresión, sino caminar y salir en victoria en las cosas que Yahweh tiene. ¿Cuántos creemos eso? ¿O cuántos vamos a caminar en ello? Porque si creemos en ello, nuestra confesión tiene que ir en mano con aquello que tú y yo vivimos. ¿Qué significa? Si creemos a esta palabra que el Padre ha traído a través de los labios de Jorge, cuando él decía que él traería un gozo y algo nuevo sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones, y si lo creemos, una vez que tú y yo lo creemos, nuestra manera de vivir de ahora, de aquí en adelante, no importa cuál sea nuestra situación, nuestros problemas, nuestras tribulaciones, pero voltea con la persona que está a tu lado y dile, es tiempo de caminar en esa palabra, y si la creo, en ello me mirarás caminando. Si el día, no importa cómo puede estar la semana, me pararé firme creyendo en esta palabra, porque sé que Yahweh tendrá algo nuevo para mi vida. Porque una vez que lo confieso y lo declaro, debe de haber una congruencia con lo que abro y con lo que declaro. Y eso es la manera en que tú y yo, en lo que tú me mirarás haciendo en aquello que creo. Por eso Santiago dice, tú crees que Yahweh, Elohim es uno, bien haces si crees, porque los espíritus malignos también creen y tiemblan. Pero también decía Santiago, muéstrame tu fe
sin obras y yo te mostraré mi fe. ¿Por qué? Por mis obras. Porque lo que yo vivo, lo que yo creo y en aquello que tengo mi confianza puesta, que es en esa palabra, no solamente la creo, pero me mirarás haciendo lo que aquella palabra dice. Si yo creo que Yahweh es el que, si yo creo que Yahweh es mi proveedor, no importa cómo esté la situación, me pararé firme creyendo que Yahweh es el que traerá el sustento, no solamente el día de hoy, sino también el día de mañana. Si yo creo que Yahweh es aquel que es mi sanador, no importa cómo pueda estar mi salud, me pararé firme creyendo que aquel que pagó el precio por mis llagas, que por sus llagas hemos sido nosotros sanados, y que es en esa palabra que yo me paro firme y no simplemente la creo, pero no es correr, buscar qué es todo lo que el médico me pueda dar, qué es esto, qué es lo otro, que a veces se requiere, se necesita, pero es creer primeramente en ¿quién? En Yahweh. Si yo creo que Yahweh es el que traerá la unidad en mi casa, en mi familia, me pararé firme, no importa cómo esté la situación, pero en esta palabra yo me paro firme y en eso sigo creyendo. Es pararnos en aquello que creemos. La palabra fe proviene de una palabra hebrea que significa emuná. Emuná significa fidelidad a los caminos de Yahweh. Que la fidelidad de Yahweh o la fe, cuando yo tengo fe en una palabra que Yahweh ha dado, es pararme firme, creyendo, siendo fiel a esa palabra. Y siendo fiel a esa palabra, Yahweh cumplirá todo conforme tú y yo le pidamos al Padre. La misma palabra dice, y esa es la confianza que tenemos delante de Él, dice que si guardamos sus mandamientos, dice, todo lo que pidamos, Él nos lo concederá. ¿Por qué? Porque una vez que me mantengo fiel o siendo fiel a los caminos de Yahweh, conforme a esa fidelidad, guardando su palabra, sus mandamientos, una vez que lo hago y me mantengo fiel a esa palabra, dice, pidan lo que quieran y lo recibirán ¿de quién? Del Padre. Muy diferente simplemente al creer, de decir yo creo y porque creo esto va a suceder, pero es tener una fidelidad y ser hacedores de la palabra de Yahweh. Y en nuestras vidas tiene que haber una congruencia con aquello que hablamos y cómo vivimos en nuestras vidas. ¿Cuántos podemos entenderlo? La palabra, vamos a Juan capítulo 13. Y hay algo que empieza Yeshua a hablar o enseñar a sus discípulos. Esto nos habla acerca de la cena que Yeshua iba a tener con sus discípulos. Y cuando Yeshua lavaba los pies de ellos, y en esta escritura, en Juan capítulo 13, era el tiempo en el que Yeshua estaba preparándose para su partida, para lo que era su muerte, su resurrección, y está reunido con sus discípulos, rodeados de ellos que fueron hombres que se dejaron primeramente ser discipulados, que dejaron sus labores, que eran hombres que estaban pescando no simplemente a la orilla del mar, y cuando Yeshua pasó al lado de ellos, Yeshua dijo, vengan en pos de mí y yo los haré pescadores de hombres. Esos hombres abandonaron sus labores, aquello que estaban haciendo, que estaban realizando por venir y ser seguidores de Yeshua, por venir y ser seguidores del Mesías, que abandonaron todo lo que concernía a ellos para venir con un propósito, que era ser seguidores primeramente de Él. Y nuestras vidas tienen el mismo llamado y el mismo propósito. Tú y yo somos llamados a ser seguidores ¿de quién? De Yeshua. Esos hombres lo dejaron, fueron hombres que fueron discípulos, que cuando Yeshua se subió al monte a orar, Yeshua estaba orando y en medio de esa oración el Padre dio o reveló el nombre de aquellos hombres que seguirían sus discípulos. Cuando todos ellos se encontraban alrededor abajo, cuando Yeshua se encontraba orando, dice que se encontraban sus discípulos que eran 70, pero de esos 70 dice que Yeshua tomó a 12. No tomó a los 12 de entre las multitudes, tomó a 12 hombres que llevarían a cabo su obra. Aquello que Yeshua había empezado sobre esta tierra, no lo iba a hacer a través de las multitudes, lo iba a hacer a través de discípulos. Si Yeshua va a hacer la obra y Él va a traer un recogimiento en esta hora, sabes que no lo hará a través de un cuerpo de creyentes, lo hará a través de aquellos hombres o de mujeres que se dejarán ser discipulados ¿por quién? Por Él. Personas que son preparadas, aquellos que están dispuestos a abandonar o renunciar aún a su propia vida por ser seguidores de Él. Cuando uno de ellos se acercó y le dijo, maestro, nos dice, ¿qué de nosotros que lo hemos dejado todo? Esos eran hombres seguidores, eran discípulos. Las multitudes no estaban dispuestas a abandonarle.
a dejar sus labores, a dejar todo para venir a los pies de Yeshua. Las multitudes únicamente venían para ser saciados de sus necesidades, para recibir el alimento, la provisión diaria para sus vidas, mas no para hacer la obra y la voluntad de Yahweh. Por eso cuando venía una gran multitud delante de Yeshua, dice, Yeshua se volteó, dice, porque cualquiera que no abandona padre, a madre, familia, dice, no puede ser mi discípulo, porque la obra que Yeshua haría sobre esta tierra, la gran encomienda en Mateo capítulo 28, cuando habló a sus discípulos, dice, vayan a todas las naciones haciendo discípulos, dice, guardándole y enseñándoles que guarden todo lo que les he enseñado. Yeshua dijo, vayan y hagan discípulos. Los creyentes o un creyente no puede ser discípulo. Solamente un discípulo puede ser discípulo. ¿Cuántos podemos entenderlo? Creyente no hará discípulo porque el mismo creyente no está muchas veces a renunciar o a entregar su propia vida por amor a aquel que lo amó. ¿Cuántos entendemos eso? Por eso Yeshua se volteó y los desafió a las multitudes y les dijo, porque cualquiera que no abandona familia, padre, madre, hijos, dice, y no viene en pos de mí, dice, no puede ser mi discípulo. El que no toma su cruz y me sigue. Un discípulo iba a ser uno que estaba dispuesto a ser preparado, principalmente ¿por quién? Por un maestro, por Yeshua. Por eso estos hombres, Yeshua no escogió a estos 12 hombres de entre las multitudes. Lo tomó de un grupo más selecto de 70 hombres. En los cuales los tomó no por sus cualidades, por sus afectos personales que podía tener con ellos. Lo tomó ¿por qué? Porque oró al Padre y el Padre trajo la revelación de ello. Principalmente. Lo mismo sucede con nosotros. Yeshua iba a hacer la obra y tomó a estos hombres, a estos 12 hombres, y les dio un propósito y les dio un llamado, a los cuales antes de partir Yeshua los reúne y los mandó a que prepararan la mesa de Pesaj, que prepararan todo el ceremonial. Y Yeshua está reunido con ellos y vamos a leer versículo 1, Juan capítulo 13. Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo que había llegado la hora para que partiera de este mundo hacia su Padre, y habiendo amado a los suyos, a los que estaban en este mundo, los amó hasta el final. Fíjate qué gran amor del Padre. Dice Yeshua que los amó ¿hasta dónde? Hasta lo último. Cuando tú y yo somos seguidores de Él, ¿sabes hasta dónde nos ama Él? Hasta lo último, hasta lo final. Dice que Yeshua, habiendo tomado a estos 12 hombres, dice, los amó hasta lo último. Porque dice, y en esta noche, dice, antes de la fiesta de Pascua. Cuando hace referencia antes de la fiesta de Pascua, estaba hablando esencialmente porque, ¿cuántos recordamos que a Yeshua muchos le decían, tú eres maestro, tú eres rabí, tú eres esto, tú eres lo otro? Y Yeshua decía, en verdad lo soy. Soy moré, soy rabino, soy maestro, soy todo. Se acostumbraba que cada persona que estaba siendo discipulado antes de la fiesta de Pascua o de Pesaj, el maestro, una vez que había tenido sus discípulos, y podríamos llamar a esto cuando se había llegado el tiempo de su investidura, de su graduación, si tú le quieres llamar de esta manera, se acostumbraba, aún hasta el día de hoy se acostumbraba, tener una cena o una fiesta antes o una comida antes o previa, antes de la festividad de Pesaj. Y estos hombres estaban por terminar, si tú quieres, de ser graduados. Eran hombres que habían recibido directamente la enseñanza de ¿quién? De Yeshua, del Mesías sobre su vida. Y si había llegado el tiempo y la hora, que dice la Escritura, dice que tomó a 12 hombres y les dio el nombre de apóstoles. No de discípulos, sino que los llamó apóstoles. Porque la palabra apóstol significa ser enviado. En el momento que Yeshua estaba para partir y para ascender a la diestra del Padre, y se había llegado el tiempo de estos hombres de ser enviados, por eso les dio el nombre de apóstoles, y estaban a punto de ser enviados para llevar a cabo la obra que Yeshua había empezado sobre esta tierra. Era el tiempo de estos hombres de encargarse de pregonar y llevar el evangelio a todos. Y se había llegado el tiempo, si tú quieres, de la investidura de estos hombres, y Yeshua tiene esta, si tú quieres, esta graduación con estos hombres, y los toma para él y los acerca. Y Yeshua empieza a hablar estas palabras. Dice, antes de la fiesta de Pascua, sabiendo que Yeshua, que su hora había llegado de este mundo
hacia su Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en este mundo, los amó hasta el final. Y mientras cenaban, Satanás puso en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, dice que lo entregara. Y conociendo Yeshua que del Padre había entregado todas las cosas en sus manos, y que de Elohim había salido, y Elohim iba, se levantó, y poniendo un manto a su lado, tomó una toalla y se la ciñó. Luego tomó una vasija y empezó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con una toalla con la cual se había ceñido. Pero cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: ¿tú me lavas los pies a mí, maestro Adón? ¿Sabes qué es lo que Pedro estaba diciendo? A Yeshua dice: ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Pedro estaba haciendo esta referencia porque ¿quién debería de haber lavado para nuestro entendimiento los pies? Pedro había dicho: tú me los vas a lavar a mí, tú no me los puedes lavar a mí. Si alguien te los tiene que lavar, soy yo a ti, a su maestro, a su Adón. Y Yeshua, hablando respecto a esta palabra, dice, se le acercó y le dijo, dice, pero cuando llegó a Simón Pedro, este le dijo: ¿tú me lavarás los pies a mí, Adón? Yeshua contestó diciendo: lo que yo hago ahora no lo entiendes, pero lo entenderás. ¿Qué le dijo? Después, fíjate, déjame te leo de la traducción de las Américas. Juan capítulo 13. Dice, Yeshua, sabiendo que había puesto todas las cosas en sus manos y que Elohim había salido y a él volvía, se levantó y se quitó del manto con una toalla que le ceñía. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y acercándoseles con una toalla ceñida. Entonces llegó a Simón Pedro y éste le dijo: ¿tú lavarme los pies? Yeshua respondió y le dijo: ahora no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Pedro contestó: jamás me lavarás los pies. Yeshua respondió: si no te lavo los pies, dice, no tienes parte conmigo. O sea, Yeshua le estaba diciendo: si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. ¿Cuántos queremos tener parte con Yeshua? Yeshua estaba hablando a Pedro. Pedro se estaba refiriendo en una manera de ser limpios. Cuando habla de lavar nuestros pies, nos habla de una manera muy diferente. Los pies hablan, voltea con la persona que está a tu lado y dile: los pies nos hablan de nuestro andar, de nuestro caminar. Deja a un lado si tú lo que tú quieres, lo que es pecado. No te estoy hablando de pecado, estoy hablando de nuestro andar, de nuestro caminar, de nuestras acciones, de nuestras actitudes, cómo nos comportamos, cómo somos delante de la gente, cómo somos delante de este mundo, cómo el mundo nos conoce a cada uno de nosotros. Eso es nuestro andar, es nuestro caminar. Y sigue leyendo, mira. Y respondió y le dijo: ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Pedro le contestó, dice: jamás me lavarás los pies. Yeshua respondió, dice: si no te los lavo, no tienes parte conmigo. Simón Pedro le dijo: Adón, no solo me lave los pies, sino también las manos y la cabeza. Yeshua le dijo: el que se ha bañado no necesita lavarse excepto los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios, pero no todos. ¿Por qué Yeshua hablaba de esta manera? ¿Sabes que hay áreas en nuestras vidas que necesitan ser lavados siempre, de constante? Si tú quieres todos los días. Hay áreas en nuestras vidas que constantemente necesitan ser ¿qué? Lavados, necesitan ser limpios, pero excepción. No estoy hablando de todo, pero estoy hablando de nuestro caminar, de nuestro andar, de nuestras actitudes. ¿Cómo son nuestras actitudes a diario? ¿Cómo es mi comportamiento a diario? ¿Cómo es mi relacionarme el uno con el otro a diario? Nuestras acciones, nuestro comportamiento, en nuestro trabajo, en el lugar, en la área en la que cada uno de nosotros se desenvuelve. ¿Cómo son nuestras actitudes? ¿Cuáles son nuestros afectos? Yeshua le dijo: si no te lavo los pies, si no te lavo estas cualidades, estas cosas en tu vida, dice, no tendrás parte conmigo. Porque tú y yo somos un reflejo ¿de quién? De Yeshua. Podemos ser tal vez salvos, podemos haberle recibido, pero ¿qué tal nuestro andar, nuestro caminar? ¿Cómo se encuentra?
Yeshua dijo, si no lo hago, dice, no tendrás parte conmigo. Y Pedro le dice, maestro, ¿a dónde? Dice, no solamente me lave los pies, las manos, la cabeza, sino lávame todo. Y Yeshua dijo, el que está bañado no necesita ser limpio, excepto que los pies, nuestro caminar. ¿Cuántos de nosotros le hemos recibido? ¿Cuántos de nosotros hemos sido salvos por medio del Mesías? Tú y yo hemos conocido la palabra de Yahweh. Tal vez podemos conocer sus mandamientos. Tenemos tal vez el día de reposo, el sábado lo guardamos con nuestra alma, con nuestro corazón. Somos guardadores de sus mandamientos, conocemos la Torah de Yahweh, conocemos la palabra de Yahweh, pero muchas veces nuestro andar se puede ensuciar en esta vida, en este mundo en el que tú y yo estamos. Y Yeshua dijo, si no te lavo los pies, dice, no tendrás parte conmigo. Dice, yo quiero tener parte contigo, y Pedro dice, lávame todo. ¿Cuántos de nosotros queremos tener parte con Él? Voltea con la persona que está a tu lado y dile, por eso Yeshua desea lavarnos los pies a nosotros. Desea lavar y limpiar nuestro andar y nuestro caminar en esta vida. ¿Cuántos podemos entenderlo? Mira versículo 11. Porque sabía quién lo iba, dice, versículo 10 dice, y le dijo, el que está bañado solo necesita lavarse excepto los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios, pero no todos. ¿Qué es aquello que había limpiado a sus discípulos? La palabra. ¿Qué es lo que hace la palabra de Yahweh en nuestras vidas? Nos limpia, nos purifica, nos lava y nos ha hecho limpios a cada uno de nosotros. Su palabra es aquello que nos purifica y nos limpia a todos y a cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que va a limpiar nuestras vidas? Su palabra. Entre más cerca yo estoy de la palabra de Yahweh, más cerca estoy de la luz de Yahweh, y esa es la luz que tú y yo necesitamos en nuestro caminar y en nuestro andar. ¿Cuántos podemos entenderlo? Por eso la palabra dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Qué es lo que sucede cuando estamos en completa oscuridad y en completas tinieblas? Lo primero que cada uno quiere hacer cuando se va la luz, ¿qué hace? Tal vez uno decía al que, pues emprender las velas, y al que no tiene velas. Luego recurrimos ¿a qué? Al celular y querer alumbrar. O algo que nos alumbre. Porque lo primero que decíamos en medio de tinieblas, o cuando nos encontramos en tinieblas, es luz. ¿Y qué es aquello que traerá luz a nuestro caminar, a nuestro andar, a nuestras vidas? La palabra de Yahweh. Y entre más cerca yo estoy de esa luz, más cerca estaré de ser guardador de esta palabra de Yahweh. De esta palabra que nos limpia, nos purifica y nos lava a cada uno de nosotros. Vamos a continuar, versículo 11 dice, porque sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo, no todos están limpios. Versículo 12, entonces cuando acabó de lavarle los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa, otra vez les dijo, ¿sabéis lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro, Señor, y tienen razón porque lo soy. Pues si yo soy maestro y el Adón, y les he lavado los pies, vosotros o ustedes también deben lavar los pies, ¿los quién? Los unos a los otros. Dice, porque les he dado ejemplo para que lo que yo he hecho, vosotros también lo hagan. ¿Fueron hombres? Fíjate qué importante. ¿Fueron hombres que fueron iluminados con la luz de Yahweh, con la luz de Yeshua? Y esa luz es la que tú y yo necesitamos. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, nosotros necesitamos esa luz con la que ellos fueron iluminados. Y Yeshua dice, ¿saben qué significado tiene lo que les he hecho? De haberles lavado. Dice, tal vez no lo entienden, pero lo mismo que yo he hecho con ustedes, eso mismo deben de hacer los unos a los otros. ¿Qué debemos hacer los unos a los otros? Lavarnos los pies. Y lavar los pies significa limpiar nuestro andar y nuestro caminar. ¿Cuántos podemos entenderlo? ¿Por dónde vamos? Dice Yeshua, esto deben de ser los unos a los otros. Versículo siguiente dice, porque les he dado ejemplo para que como yo he hecho, vosotros también hagan. En verdad les digo, un siervo no es mayor que su señor, ni un enviado es mayor que aquel que lo envió. Si saben esto,
serán felices si lo practican. ¿Cuántos queremos alcanzar la felicidad de nuestras vidas? ¿Cuántos lo anhelamos? Lavar nuestros pies nos habla de lavar nuestro andar, nuestro caminar. Y esto está hablando de hacer, dice, si ustedes lo hacen, dice, serán felices si lo practican. Yeshua estaba dando una gran ejemplo aquí. ¿Cuántos de nosotros alcanzamos o deseamos alcanzar la felicidad de nuestras vidas? ¿Qué es lo que tú y yo necesitamos para poder ser felices en aquello que tú y yo somos? En nuestro andar, en nuestra caminar, lavar los pies los unos a los otros, dice, porque si lo entienden, serán felices si lo practican. Y yo no puedo lavar los pies de mi hermano si primeramente mi andar no está limpio. Nunca podré lavar o regresar el estado de mi hermano o de la vida de mi hermano a que le pueda conocer a él si yo primeramente no le conozco, número uno. Y número dos, yo no puedo lavar los pies de alguien más si primeramente mi andar no está limpio. ¿Cuántos podemos entenderlo? Dice, si lo hacen y si lo practican, dice, conocerán lo que es la felicidad. Él estaba hablando principalmente de lo que es este mundo. Dice, cuando salgan a este mundo, o de este mundo, dice, ustedes también lo harán como discípulos, como talmidín, y en ello ustedes serán felices. ¿Sabes qué nos dará esa felicidad? Di con la persona que está a tu lado, dile, practicarlo. Practicar esto traerá la felicidad a nuestras vidas. Lavar los pies los unos a los otros. Eso Yeshua dijo, los hará felices si lo practican. ¿Cuántos de aquí conocemos o sabemos que tenemos un gran propósito en las manos de Yahweh? Y a eso tú y yo somos llamados, es de limpiar nuestro andar, de limpiar nuestro caminar, significa nuestros comportamientos, cómo nos conducimos, cómo somos, cómo debemos de ser lavados. Y sabes que Yeshua desea, o Elohim desea lavar nuestros pies para poderlo hacer a otros. Si yo no permito que Él lo haga en mi vida, si yo no permito que Yeshua lave mis pies, que es mi comportamiento, mi andar, mis acciones, no podré hacerlo con otros. No podemos dar algo que no tenemos. Y sabes que Él desea lavarnos los pies, arreglar nuestro andar, nuestro caminar. Y sabes que no es solamente una vez, sino que es muchas veces de constante, a diario en nuestras vidas, para que nosotros podamos lavar los pies los unos a los otros. Constantemente tenemos que dejar ser lavados. ¿Y qué es aquello que nos lavará y nos limpiará? La palabra de Yahweh. Por tanto, dice la palabra de Yahweh, por tanto, si escuchan hoy su voz, dice, no endurezcan sus corazones. ¿Sabes que la palabra es aquello que limpiará nuestro caminar, nuestro andar? Y todos y cada uno de nosotros, ¿sabes que este mundo tiene muchas cosas que jalan tal vez nuestros corazones? Este mundo tiene tantas cosas que pueden jalar o apegar nuestros corazones tan fácil, o puede ser tan fácil imitar a este mundo. Mientras estamos en este mundo, ¿sabes qué es tan fácil muchas veces poder imitar lo que este mundo hace? Porque estamos tan expuestos a este mundo que nos rodea, que muchas veces es tan fácil poder hacer lo que los demás hacen. Porque hay cosas tal vez, y te estoy hablando de cosas que muy simpatizantes, que tal vez el mundo puede tener, sus atracciones, algo chistoso, algo de esto, algo del otro, algo cómico, y que tal vez tan fácil puede jalar nuestros corazones, nuestros afectos, nuestros apegos. Pero sabes una cosa, si no es conforme a la palabra de Yahweh, en ello necesitamos que nuestro andar y que nuestro caminar sea lavado. Es muy fácil a veces poder ser tan involucrados, tan influenciados por este mundo, por las cosas que este mundo tiene. Y si tenemos afecto a tales cosas a las que este mundo tiene, ¿sabes que eso muchas veces significa el tener que lavar nuestro andar y nuestro caminar para poderle seguir a Él? ¿Cuántos estamos conscientes de ello?
que nuestras conductas muchas veces tienen que ser lavadas, nuestras actitudes. Vamos a Lucas capítulo 12. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, a él no le interesa tomar tiempo con todos, a él le interesa tomar tiempo contigo. ¿Sabes que hay algo que a Yahweh le interesa? No le interesa pasar o tener intimidad con todos. ¿Sabes que a él le interesa tener intimidad uno a uno con cada uno de nosotros? Él desea tener un tiempo apartado con cada uno de nosotros. Y su deseo es tomar el tiempo individualmente con cada uno de nosotros. Principalmente. Lucas capítulo 12, versículo 47. Dice, y aquel siervo que sabía la voluntad de su Adón y que no se preparó ni obró conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que no lo sabía e hizo cosas que merecían castigo, será azotado poco. Todo lo que les haya dado, dice, todo el que se le haya dado mucho, mucho se le demandará de él. Y al que mucho le han confiado, ¿qué dice la palabra? Más le exigirán. Qué importante. ¿Cuántos queremos más? Y sabes que el Padre nos ha dado más. Al que mucho conoce, al que poco conoce, dice, poco se le exigirá por lo mismo, porque poca cosa conoce. Pero cuando tú y yo decimos, y el Padre nos ha dado más, nos ha dado el Shabbat, nos ha dado sus mandamientos, conocemos su Torah, conocemos sus ordenanzas, dice, al que mucho se le ha dado, mucho se le demandará. Qué gran responsabilidad, di conmigo, tenemos una gran responsabilidad delante de Él. Porque entre más conocemos y entre más se nos ha dado, más se exigirá de cada uno de nosotros. Dice, el que poco conoce, pues bueno, poco se le va a exigir. Pero esto nos lleva a entender que cada responsabilidad tiene un privilegio. Pero también un privilegio tiene sus responsabilidades. Dice, al que mucho conoce, mucho se le demandará. ¿Y qué dice la palabra? Mucho se le exigirá. Dice, y al que mucho se le ha confiado, mucho se va a exigir de él. Entre más se le confía las cosas a alguien, más se requiere o más exigencia se requiere de aquella persona. Amén. Gracias, Padre. Cada responsabilidad, di conmigo, cada privilegio tiene consigo una responsabilidad. ¿Cuántos de aquí son madres? ¿Cuántos tienen el privilegio de ser mamás? Es un privilegio. Dice, herencia de Yahweh son los hijos. ¿Cuántos de aquí son padres? ¿Nadie? Ah, ya me había asustado. Es un privilegio. Tanto es un privilegio ser padre, como es un privilegio ser madre. Pero qué bonito es, qué bien. Pero ese privilegio acarrea consigo, di conmigo, una responsabilidad. No es simplemente el decir, tengo muchos hijos y qué gran privilegio tengo de estar rodeado de hijos. No, hay una gran responsabilidad de guiar y de enseñar a nuestros hijos, de poder ser portadores de la imagen de Yahweh en medio de este mundo. De poderlos conducir, de que la vida de ellos puedan estar bien, de que puedan ser personas productivas, si tú quieres llamarle, para esta sociedad, para que puedan ser de honra, de estima y de honra para los padres. Amén. Esa es nuestra responsabilidad como padres. Y cada responsabilidad, cada privilegio tiene consigo una responsabilidad. Vamos a Efesios capítulo 5. ¿Sabes que no hay privilegio más grande que tú y yo podamos tener? ¿Cuántos de aquí entendemos que somos privilegiados por haberle conocido a Él? Que Él nos haya podido tomar, y como dice su palabra, que no le escogimos nosotros a Él, pero que Él nos escogió a nosotros. Y qué gran privilegio para nosotros
el que Él nos haya escogido, no que yo haya dicho, Padre, yo te recibo y yo te acepto, sino que Él haya puesto su mirada en cada uno de nosotros, nos haya amado y nos haya tomado. Qué gran privilegio, porque hay algo que el Padre miró en nosotros, que somos tan importantes delante de los ojos de Yahweh. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, tú eres una persona tan importante y de gran valor delante de los ojos de Yahweh. ¿Cuántos podemos entenderlo? ¿Cuántos lo creemos? No nos tomó de entre el montón, no somos una más, no somos una cuenta más del montón, sino que somos apartados, separados por Él, con un plan y con un propósito divino para nuestras vidas, para cada uno de nosotros. Y ese es el privilegio que cargamos, pero ese privilegio carga consigo una gran responsabilidad de parte de nosotros, de ser portadores de la imagen del Padre en medio de este mundo de tinieblas. No simplemente de ser oidores de la palabra de Yahweh, pero de ser hacedores de la palabra de Yahweh, que si la palabra dice, ama a tu hermano, a tu prójimo como a ti mismo, con el privilegio que tenemos de ser sus hijos y de ser parte del pueblo de Yahweh, la responsabilidad de nosotros es verdaderamente amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y déjame decirte, nadie puede dar algo que no tiene. Por eso la palabra en Romanos capítulo 5 dice que el amor de Él ha sido derramado sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones, y por ese amor que ha sido derramado sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones, dice la palabra en Corintios, dice que el amor del Mesías nos compele, nos constriñe a meditar esto, que si uno murió por uno, dice, por lo tanto Él murió por todos. ¿Qué nos quiere decir esto? El amor de Él que está depositado en nuestras vidas, en nuestros corazones, nos debe de impulsar a meditar, a poder, si Él murió por nosotros, ¿cuántos entendemos que Él murió por nosotros? Si Él murió por nosotros, Él murió ¿por quién? Por todos. Y eso es lo que me debe de impulsar en mi vida, que si Él murió por mí y el amor de Él ha sido derramado sobre nuestros corazones, ese amor que está sobre cada uno de nosotros nos debe de impulsar a poder ganar ¿a quién? A otros. Porque tanto soy importante para los ojos de Yahweh, tan importante es como mi hermano que está de aquel lado. Y ese amor que ha sido derramado sobre mi vida me debe de impulsar a meditar en ello, que si Él murió por mí, también murió por todos. Y dice la palabra que tenemos un ministerio de ¿qué? Diga conmigo, de reconciliación, que es de reconciliar al hombre con Él. Porque no hay otro mediador entre Yahweh y los hombres, sino el único mediador entre Elohim y los hombres es ¿quién? Yeshua. Y ese ministerio de reconciliación que tú y yo tenemos es de que mi hermano le pueda conocer a Él para que su vida pueda ser reconciliada con el Padre. ¿Cuántos entendemos eso? Esa es la responsabilidad que tú y yo tenemos. Por eso la gran necesidad de Yeshua cuando dijo orar para que Él envíe obreros a su mies. Ese deseo, cuando tú y yo amamos a alguien, el deseo de aquella persona que tú y yo amamos, para muchos de nosotros viene a ser nuestra o la voluntad de aquella persona. ¿Cuántos de aquí aman a sus parejas, a sus esposos? Amén. Y te daba un ejemplo tan sencillo cuando el marido muchas veces dice, ay, ¿cómo me gustaría comer esto el día de mañana? Y llega el esposo a su casa y dice, ¿qué huele? Es que te preparé eso. Ah, ¿lo hiciste? No lo dijiste, pero tu deseo que aquella persona que te ama fue como si tú le hubieras dicho, ¿cómo quisiera que me lo hicieras? Cuando Yeshua dijo orar, dice la mies es mucha, pero los obreros pocos. Orar para que Él envíe obreros a su mies. ¿Cuántos de nosotros podríamos correr al deseo del Padre expresado en esta palabra de decirle, Padre, heme aquí, envíanos a nosotros? Que si ese es su deseo, de que son muchas las mies, pero pocos los obreros, heme aquí, aquí estoy dispuesto para que tú me uses. Que el deseo, que ese amor que está en nosotros, y porque le amamos a Él,
el deseo expresado de Él sea como una ordenanza para nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos de aquí son padres? Yo le dije la semana pasada. Muchos de nosotros. ¿Cuántos de nosotros esperamos como padres dar a nuestros hijos? Y a veces el padre da, y a veces hasta manos llenas y da. Pero así como el padre da, también el padre desea ¿qué? Recibir. No hay ningún padre que no desee recibir algo, gratitud, agradecimiento, honra, estima, respeto de un hijo hacia sus padres. Todo padre desea que su hijo lo pueda respetar. Hay algo que como padre se espera de la vida de los hijos. Y es de la misma manera. Muchos de nosotros, tú y yo, somos hijos ¿de quién? De Él. Y el Padre desea bendecirnos y desea darnos aquello que está o es el anhelo de nuestras vidas, de nuestros corazones. Pero ¿sabes una cosa? El Padre también dice, te amo tanto, hijo. Y eres el amor de mi vida, eres la niña de mi ojo. Pero así como tú esperas tanto de mí, y que como la palabra de Yahweh dice que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas dádivas a aquellos que se lo piden. Y si Él, que es nuestro Padre eterno, Él está dispuesto a bendecirnos y a darnos a aquello que es el anhelo y el deseo de nuestros corazones, sabes que como Padre Él también está esperando recibir de nosotros. Amén. ¿Qué es la estima? ¿El honra? ¿El agradecimiento? ¿El temor a Él? ¿El que su deseo expresado sea como su voluntad puesta para nuestras vidas? Eso es lo que Él desea, que seamos hacedores de lo que Él dice, de sus mandamientos, de su palabra. Que en esto puede reflejarse algo recíproco de nuestras vidas hacia el Padre. Que podamos ser hacedores de su palabra. ¿Sabes que eso es lo que al Padre le agrada? ¿Sabes que Él no se agrada de ofrendas, de sacrificios, sino Él se agrada de quién? De un corazón que está dispuesto a obedecerle en todo. Puedo venir a manos llenas y decirle, Padre, ten. Pero si simplemente es mi dar de Él, pero nada de lo que es de mi tiempo, de lo que se requiere de mí, de mi persona, de mi sacrificio, de mi tiempo, es para Él. Eso es lo que Él desea. Nuestros corazones. Si Él tiene nuestro corazón, lo tiene todo. Porque dice la palabra de Yahweh, dice que donde está nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. ¿Cuántos podemos entenderlo? Él desea todo de nosotros. Vamos a Efesios capítulo 5 y vamos a leer desde el versículo 22. Fíjate lo que dice. Un privilegio trae consigo una mayor responsabilidad o viene con una mayor responsabilidad. Un privilegio, vuelvo a repetir, trae consigo la responsabilidad. No hay privilegio sin que lleve una responsabilidad. Y Efesios capítulo 5 nos habla, si tú quieres, tanto de los privilegios que el hombre tiene como los privilegios que la mujer tiene. Y vamos a leer desde el versículo 22, dice, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos, como al Adón, como a Yeshua. Dice, porque el marido es cabeza del hogar, así como el Mesías es la cabeza de la asamblea, del Quejilá, de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta al Mesías, también las mujeres deben de estarlo a sus maridos en todo. ¿Quién dice el hombre? Uy, qué gran privilegio. ¿Cuántos hombres hay aquí? ¿Quién lo mira como un privilegio? Dice, fíjate lo que dice, pero así como el Mesías está sujeto, dice, así también las mujeres deben de estar sujetas a sus maridos. Habrá el hombre que dirá, qué gran privilegio, wow, tengo. ¿Y cuál es tu privilegio? Que mi mujer me debe de estar sometida a mí en todo. Y el varón dice, qué gran privilegio tengo. Pero mira lo que continúa diciendo, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como el Mesías amó a la asamblea y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una asamblea
en toda su gloria y sin que tengan mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así también deben de amar a los maridos a sus mujeres, como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Fíjate, para el varón. El que se ama a sí mismo, fíjate, el que ama a su mujer se ama a sí mismo. Quien no ama, quien no respeta a su esposa, a su ayuda idónea, es una persona que no se ama a sí mismo. Qué importante, ¿verdad? Mira, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, dice, pero hablo referencia al Mesías y a la iglesia. Fíjate, el respeto o la honra de un varón, de un hombre, el privilegio, vamos a llamarlo de esta manera, el privilegio de un hombre. ¿Cuál es el privilegio que un hombre tiene conforme a esta palabra? Ser honrado, respetado, reverenciado, estimado. Eso es un privilegio para el hombre. ¿Que recibe de quién? De su esposa, de su mujer. Ese es el privilegio lo que yo te comentaba, que llegas y dices, la mujer te tiene esto y hace todo y tiene, eso es un privilegio y te ama, te estima, te honra y te tiene en alta estima, te respeta. Eso es un privilegio que tú como varón tienes. Y que tu esposa, tu mujer lo hace. Pero con ese privilegio lleva consigo una responsabilidad. Ese es su privilegio, pero su responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad del varón, del sacerdote hacia su mujer? Es amarla como Yeshua amó a la asamblea y se dio a sí mismo por quién, por ella. Ese es tu privilegio. Esa es tu responsabilidad, perdón. Nuestra responsabilidad es de amarla, sustentarla, así como Yeshua amó a quién, a la iglesia, y se dio a sí mismo por ella. Tiempo, dedicación, construir la relación los unos con los otros. ¿Cuántos podemos entenderlo? En esto se refleja la responsabilidad del sacerdote. Es el privilegio que la mujer lo honre, lo respete, lo estima, lo reverencie, sí es un gran privilegio. Pero la responsabilidad del varón, del sacerdote, es respetarla, sustentarla, amarla, así como Yeshua amó a la iglesia y se entregó, dice la palabra de Yahweh, a sí mismo por ella. Así como Yeshua amó a su quejilá, así el marido debe de amar a ¿quién? A su propia esposa. Ese es su privilegio, ser respetado y honrado. Y uno podría decir, ay, qué bonito privilegio. Pero lleva consigo una gran responsabilidad de tenerlos en estima. ¿Cuál es el privilegio de la mujer? El privilegio de la mujer dice que es amarse, que es amarla, respetarle. Y la mujer dice, qué gran privilegio tengo, que mi marido me honre, me respete, me sustente, si tú quieres, que me ame. Que la mujer puede decir, no, mi marido no tiene ojos para nadie, solamente me ama ¿a quién? A mí. Y eso es el gran privilegio de la mujer que dice, mi marido no ama a nadie más, a la única persona que ama es a mí. Y los ojos de mi marido son para mí únicamente. Eso es, si podríamos decir, es el privilegio de la mujer. De amarla así como Yeshua amó a la quejilá, de poder decir, cuán importante soy para mi marido, para mi esposo, que así como Yeshua amó a la iglesia, así me ama mi marido a mí. De honrarme, de respetarme, dice, y entregarse a sí mismo por mí, así como Yeshua lo hizo por su asamblea, por su quejilá. Pero su responsabilidad, o la responsabilidad de la mujer, es de reverenciar, estimar, honrar a su esposo, a su marido. Y eso es algo recíproco. Es algo que yo doy y es algo que tú me des. Es algo que yo doy y es algo que yo recibo.
Pero así como tú das, yo también recibo. Cuando tú y yo podemos entenderlo y estas cosas están en armonía dentro de la casa, dentro del hogar, ¿sabes que eso será un matrimonio feliz que llevará la paz, la tranquilidad en medio de los hijos? Porque muchas veces no se vive esto en los hogares. El marido muchas veces simplemente requiere o dice, es que tú te debes de sujetar a mí. Pero ¿qué es de la responsabilidad del marido? De amarla, de sustentarla, de respetarla, de entregarse a sí mismo por ella. Dice, y el que ama a su esposa se ama a sí mismo. Muchas veces queremos, aún dentro de estas áreas del matrimonio, se ve muchas veces nuestro egoísmo, si tú quieres. El que muchas veces queremos solamente recibir, pero no queremos dar nada. ¿Cuántos podemos entenderlo? Cuando esto logra ser el centro o la base de un matrimonio, de una familia, y se tiene esto como en armonía, como principios de armonía dentro de un hogar, dentro de una familia, ¿sabes que ese será un hogar bendecido? Porque cada privilegio traerá consigo su propia responsabilidad, en el que uno dice, yo te honro, este es mi privilegio que tú tienes conmigo. Y el marido es algo recíproco y dice, esta es mi responsabilidad, por ese privilegio que yo recibo, esta es mi responsabilidad. Y es algo mutuo que se va dando. Se da, se recibe, se da, se recibe. Y cuando está como base, como principio dentro de una casa, es cuando tú puedes decir, qué bonito hogar. Pero qué diferente hay o es cuando no se vive de esta manera. En el que muchas veces una persona puede pedirle a la otra que es su ayuda idónea, su cónyuge, y decía, es que vamos a decir, ay no hombre, ¿para qué? Es que como decir, no, olvídate. O tantas cosas que pueden suceder que no se ve el amor. La base de un matrimonio es la comunicación. Si no hay comunicación, ¿a dónde llegamos? Muchas veces los conflictos que hay dentro del matrimonio es producto porque no hay la confianza el uno al otro. Debe de haber una armonía, si tú quieres decir, una confianza, decir, puedo confiar esto a mi esposo, a mi marido, a tal persona, y sé que cuando yo lo hablo, ¿cuántos de nosotros? Es muy simple, amados. Cuando uno habla con otra persona, muchas veces siente que su carga, su peso, es quitado. Aun cuando tú dices, y la persona puede decir, pero si no hice nada por ti. ¿Cuántos sabemos eso? Me ha tocado estar a veces con personas que simplemente te estoy hablando de antes de conocerle a él, que a veces tenía la oportunidad cuando estaba y tenía los amigos y decía, ay, y es que tengo este problema, y empezaba a hablar y empezaba a hablar. Y decía, es que me siento bien. ¿O cuántos de nosotros, o aún a nosotros mismos nos ha pasado, que simplemente el hablar con alguien más, sin que nadie más nos dé la respuesta a nuestras necesidades, muchas veces con eso nos sentimos bien, porque lo único que necesitamos tener es un escape de poder decir, así me siento, gracias por escucharme, y en el decirlo sale fuera de mi corazón. Pero cuando todo lo guardamos dentro, es como algo que va, crece y crece y crece y crece y crece y crece. Por eso, cuando una persona se casa, cuando un matrimonio se casa, siempre les digo lo principal. Y a veces me dice, ¿y cuál es la consejería? Te voy a decir lo más importante de todo, comunicación. Cuando se hay la comunicación, ya la llevamos de ganar. Porque te puedo decir cómo me siento sin que tú te enojes. O tú me puedes decir cómo te sientes sin que tú te molestes conmigo. Porque muchas veces ese es el conflicto del matrimonio. ¿Y por qué no le dices a tu esposo esto, a tu mujer? No, es que sí le digo. No, olvídese. Se va a hacer la cosa en grande y para qué mejor ni digo nada. Pero cuando hay la comunicación, está todo. Y ese es el principio. Efesios capítulo 5 es la base de un matrimonio. Es algo que se da, es algo que se recibe de igual manera. Cuando eso se pone en armonía, es un hogar
bendecido. Nuestro privilegio, que el más grande privilegio que Él nos ha entregado, es este evangelio, esta besorá, esta palabra, sus buenas noticias, que involucra consigo mente la eternidad de Él, pero cada privilegio tiene, vuelvo a repetirlo, su responsabilidad. Y nuestra responsabilidad es dejarnos, voltea con la persona que está a tu lado, y con esto estoy llegando al final. Nuestra responsabilidad es dejarnos ser formados por Él. No hay mayor privilegio como hijos que tú y yo podamos tener de ser llamados hijos de Yahweh del Altísimo. Y la única responsabilidad delante de Él es que tú y yo nos dejemos ser formados por Él. Que Él nos pueda tomar en sus manos, que Él nos pueda formar, que Él nos pueda podar, que si Él nos quiere cortar por una área aquí, no nos quejemos, no nos molestemos. Dejemos que Él sea el que tenga el trato con nuestras vidas. Toda circunstancia que viene en nuestras vidas, aún los desiertos que vienen en nuestras vidas, son con un propósito. Todo Él lo tiene con un propósito, con un plan. Las adversidades, las tribulaciones, los problemas, todo tiene un plan en nuestras vidas. Y es con un propósito de al final de todo hacernos bien, así como decía Moisés, cuando Yahweh los llevó por el vasto desierto, dice, por 40 años te traje en el desierto y te traje de esta manera, dice, por 40 años, dice, y mucho tiempo permaneciste así, dice, pero todo fue con el único propósito de hacerte bien. Las pruebas, las tribulaciones son con un propósito de hacernos bien. ¿Cómo Yahweh se va a revelar como el Elohim todopoderoso? ¿Cómo lo voy a conocer como mi sustentador, como mi proveedor, como mi sanador, como aquel que sana mis dolencias? ¿Cómo? ¿Cómo el pueblo de Israel lo pudo conocer como el gran libertador de Israel cuando estaban esclavos? Tuvieron que estar esclavos para que pudieran conocer que aquel que era su redentor era Yahweh. Que aquel que era su proveedor fue cuando anduvieron por aquel vasto desierto y no había alimento y Yahweh trajo el maná del cielo para sus vidas. Que aún en medio de aquella necesidad donde no había agua, Yahweh trajo agua de donde no la había. Él es el único que abre camino muchas veces donde no hay camino. ¿Cómo le vamos a conocer en nuestras vidas? Si Él es el que trae todo esto, ¿cómo le voy a poder conocer como Yahweh que sana, como Yahweh el que liberta, cuando estoy en medio de problemas, de tribulaciones, de aflicciones? Aún, ¿cómo lo podré conocer como aquel que hace justicia para mi vida y eres el que toma venganza por mi vida? Cuando muchos se levantan en contra tuya y muchos están en contra tuya, es cuando tú y yo lo podemos conocer como aquel que hace justicia para nuestros bebés. Como dice su palabra, que Él adereza mesa delante de nuestros adversarios. Que cuando muchos te están calumniando y muchas voces se levantan en contra tuya, ¿quién es el que aderezará mesa delante de nosotros? Él. ¿Cuántos queremos conocerle? Y sabes que entre más deseamos de Él, mayor responsabilidad tenemos nosotros como su pueblo. ¿Cuántos lo entendemos? ¿Sabes? Y con eso se me viene algo en mente. Vamos a 1 de Timoteo. Déjame te leo 1 de Timoteo. 1 de Timoteo capítulo 4. 1 de Timoteo capítulo 4. Y vamos a leer, déjame leerte el 6. Dice, al señalar estas cosas a los hermanos, dice, serás buen testimonio y un buen ministro delante de Yeshua, nutrido con la palabra de fe y la buena doctrina que has seguido. Pero nada tengas que ver con las fábulas profanas, viejas y profanas. Dice, más bien disciplínate a ti mismo para la piedad. ¿En qué nos debemos disciplinar? En la disciplina y en la piedad. Dice, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo. Dice, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Palabra fiel es esta y digna de ser aceptada por todos, porque en esto trabajamos y nos esforzamos. Porque hemos puesto nuestra esperanza en el Elohim vivo, que es nuestro Salvador de todos los hombres, especialmente en los creyentes. Dice, esto manda y enseña. No permitas que nadie te menosprecie tu juventud. Antes, ejemplo ante los creyentes, en palabra, conducta, amor, fe y pureza.
Entre tanto te llego, dice, ocúpate en la lectura de las Escrituras, en la exhortación y en la enseñanza. No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de profecía, con imposición de manos. Dice, reflexiona sobre estas cosas, dedícate. Dice, dedícate a ellas, dice, para que tu aprovechamiento sea evidente ante todo. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Dice, persevera en estas cosas porque haciéndolo, dice, asegurarás la salvación tanto para ti como para los que te escuchan. ¿Cuál es nuestro principal enemigo ante todo? ¿Sabes una cosa? Nosotros. Nuestro principal enemigo que tú y yo tenemos no es nuestro vecino, no es nuestro pariente, no es nuestra familia, no es nadie. Nuestro principal enemigo somos ¿quién? Nosotros. Dice, y ten cuidado, dice, de ti mismo y de la enseñanza. Dice, porque cuidándote en ello, dice, asegurarás la salvación de aquellos que te escuchan y de ti mismo. Palabra fiel, dice la palabra, es esta. ¿Qué es lo que nos manda Pablo o qué es lo que Pablo exhortó a Timoteo? Dedicar tiempo a esta palabra, ser fiel a esta palabra, ser hacedor de esta palabra. Dice, capacítate, dice, en la diligencia, en todo. ¿Cuántos podemos entender que el practicar estas cosas en nuestras vidas asegurará nuestra salvación, pero de aquellos que nos escuchan? El ocuparnos, ¿cuántos queremos ganar a nuestra casa, a nuestra familia? Muchos. ¿Y cómo lo vamos a lograr y cómo lo vamos a hacer? ¿Sabes cómo? Cuidándonos de nosotros mismos, ejercitando y poniendo por obra esta palabra, porque en el hacerlo y siendo hacedores de esta palabra, aseguraremos la salvación, no solamente la de nosotros, sino de aquellos que nos escuchan. Y si queremos que nuestra casa, nuestra familia nos escuche, al haciendo hacedores de esta palabra y siendo diligentes conforme a esta palabra y haciendo lo que esta palabra enseña, instruye para nuestras vidas, aseguraremos la salvación de aquellos que nos escuchan. Amén. Vamos a orar ahí donde estamos. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos en este día, Padre, por tu palabra, por tu instrucción, Padre, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Padre, ayúdanos a poder ser un pueblo, Padre, que da el reflejo tuyo, Padre, en medio de un mundo que está tan perdido. Que podamos, Padre, ser como luminarias en medio de este mundo, Padre, de tinieblas. Ayúdanos a poder ser la luz y la sal de este mundo. Que otros, Padre, puedan mirar nuestra luz y que nuestra luz, Padre, pueda brillar en medio de un mundo que está en tinieblas, que está en tanta oscuridad. Porque si este mundo, Padre, no está en completa tinieblas, Padre, es por la vida de muchos de nosotros, que como tú has dicho, que somos la luz y la sal, Padre, de este mundo. Que nuestra luz, Padre Yahweh, pueda seguir brillando en medio de este mundo. Y que podamos, Padre, ser la luz que nuestras casas, que nuestros hogares, Padre, necesitan. Que la luz tuya, Padre, que eres tú, Yeshua, venga, ilumine el corazón de nuestras casas, de nuestras familias. Que ellos puedan, Padre, venir al conocimiento tuyo y que puedan venir, Padre, a ser seguidores, Padre, tuyos. En el nombre de Yeshua, Padre, te lo pedimos. Y todos decimos amén y amén. Y así con nuestras manos extendidas. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y te proteja. Que Yahweh incline su rostro a ti, alce su rostro a ti, ponga en ti shalom. En el nombre de Yeshua y todos decimos amén.